Ok, muy bien, pues bienvenidos a Un Café con el Pastor, en esta serie de pláticas que les hemos llamado ¿Qué dice la Biblia acerca de? Con temas que ustedes han sugerido, que ustedes han pedido. El día de hoy vamos a hablar de qué dice la Biblia acerca de la lluvia temprana y tardía. Ese es el tema que han propuesto. Y bueno, quisiera iniciar compartiéndoles aquí la palabra de Dios. Aquí estamos. En Deuteronomio 11:11. Si pueden, ah, si quieren abrir sus Biblias o si quieren, lo van siguiendo conmigo aquí en la pantalla. Desde el verso 11 y hasta el verso 17. ¿De acuerdo? La palabra dice así, dice, la tierra a la cual ustedes pasan para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo les prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la lluvia, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guárdense, pues, que su corazón no se infatúe y se aparten y sirvan a otros dioses y se inclinen a ellos y se encienda entonces el furor de Jehová sobre ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcan pronto de la buena tierra que Jehová les da. Bien, Padre, muchas gracias por esta palabra que tú tienes para nosotros hoy. Muchísimas gracias, te pido que esta palabra pueda ah, traer revelación a cada persona, fe, crecimiento espiritual en sus vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, el libro de Deuteronomio. Yo les he comentado varias veces, es el libro en donde Moisés escribió todo lo que era necesario que conocieran, que supieran los hebreos, los que habían salido de Egipto, para que pudieran entrar en la tierra prometida con éxito, para que les fuera bien cuando entraran en la tierra prometida. En el pasaje que hemos leído, estamos encontrando a Moisés dando una palabra de Dios para todos ellos, en donde Dios les describe cómo es la tierra a la cual ellos van a entrar. La tierra a la cual ellos van a entrar, les dice, es una tierra que bebe las aguas de la lluvia desde el principio hasta el final del año. No es una tierra que tenga una temporada de lluvias solamente, no es una tierra en donde tengas que hacer diques o represas para almacenar el agua, en donde tengas que hacer canales de riego, en donde tú tengas que sembrar haciendo surcos para que corra el agua. Como ustedes ven en nuestro país, se hacen surcos. Y esos surcos que se hacen con un tractor, todo esto, son hechos para que pueda correr el agua a través de esos surcos desde un canal de riego. Son tierras de riego. Eh,
y les dice, a la tierra que ustedes van a entrar, no es necesario que hagan surcos, no es necesario que hagan canales de riego. La tierra a la cual ustedes van a entrar, dice, Dios tiene sus ojos sobre esa tierra desde el principio hasta el fin del año. Dice, y entonces es una tierra que bebe las aguas de la lluvia. Entonces Dios les promete a ellos que si se esforzaban en cumplir los mandatos de Dios, entonces Dios enviaría lluvia a su tiempo, además de la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué significa esto? Bueno, había una temporada de lluvia, donde llovía abundantemente, pero aparte Dios enviaba la lluvia temprana, que es la lluvia antes de la temporada, y la lluvia tardía, que es lluvia después de la temporada. De tal manera que habría lluvias durante todo el tiempo, de tal manera que no les faltaría el agua para sus sembradíos, para sus cultivos, ¿ok? Ahora, por el contrario, si ellos no cumplían con las leyes que Dios les había dado, y sobre todo, si ellos buscaban a otros dioses y los adoraban, entonces Dios detendría la lluvia sobre todo su territorio, de tal manera que no habría cosechas. Así es que esta promesa que Dios les estaba dando, pues era una promesa netamente física, una promesa en la cual les estaba diciendo que Dios les prometía abundantes lluvias sobre todo su territorio para que pudieran tener abundancia de granos, abundancia de productos, todo el tiempo. Ahora, pero esta promesa que Dios le dio a su pueblo física, eh, eh, es una promesa que también la palabra de Dios nos habla con una interpretación diferente, con un sentido totalmente diferente, un sentido espiritual. Quisiera si alguien pudiera leer Joel capítulo 2, desde el verso 21 hasta el 29, por favor. Joel 2, del 21 al 29, y no se me amontonen, por favor. Yo lo leo. Ok. Yo lo leo. Ok. ¿Quién lo va a leer ahora? Pues tú, Okay. solo. ¿Yo? Ok. Del 21 al 29. Tierra, no temas. Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra ustedes comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová su Dios, el cual hizo maravillas con ustedes y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conocerán que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová su Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Hasta Gracias. el 29? Sí, gracias. Eh, Dios les había advertido en Deuteronomio que si ellos buscaban otros dioses, los adoraban, entonces las lluvias se detendrían. No habría lluvias sobre ellos.
Esto lo podemos ver que se cumplió sobre el reino de Israel, cuando el reino de Israel era gobernado por el rey Acab, su esposa Jezabel, quien, recordarán, impuso para todo el territorio de Israel la adoración a los dioses Baal y Asera. Además, mandó matar a todos los profetas de Dios y instituyó en lugar de ellos a profetas para Baal y para Asera, de tal manera que después de un tiempo en que se les predicaba únicamente, se les hablaba únicamente de Baal y Asera, el pueblo de Israel llegó hasta dudar quién era el verdadero Dios. Entonces, durante ese tiempo, ya no hubo lluvias, 3 años y medio fue cortada la lluvia y entonces fue un tiempo terrible, sobre todo Israel. La tierra que antes era una tierra que bebía las aguas, una tierra en la cual llovía todo el año, pues 3 años y medio no llovió nada. Así es que fue un cambio dramático, terrible el que había sucedido debido al pecado, debido a que habían buscado a otros dioses. Así es que en ese tiempo no hubo lluvia ni tardía ni temprana, tampoco la lluvia del temporal, de tal manera que todo se secó y todo. Ustedes pueden ver en el profeta Joel está hablando de una situación terrible que estaban pasando en el territorio de Israel y de Judá. Estaban a punto ellos de ser llevados cautivos, pero antes de eso, la tierra que antes era una tierra que producía leche y miel, una tierra fructífera, se había convertido casi en desierto. Ya lo vieron, ya leyeron lo que leyó esta Vianney. Empieza a hablar de que los pastos del desierto reverdecerán, dice. Así es que imagínense, la tierra se había convertido en desierto. Era una tierra altamente fructífera, pero se convirtió en desierto. Les dice, animales del campo no teman. Los animales pues, obviamente pues no tenían que comer, para dónde volteaban, ¿no? Entonces le dice, miren, los pastos del desierto reverdecerán, los árboles volverán a llevar su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Le dice, ustedes también, los habitantes de Sión, alégrense, porque Dios les ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Dios está anunciando un nuevo tiempo. Dios les está diciendo las cosas van a cambiar. En medio de ese mal tiempo que estaban sufriendo, el profeta Joel viene con buenas noticias de restitución. Un nuevo tiempo de restitución en donde no faltaría la lluvia de temporada, y además Dios nuevamente les dice, les voy a mandar lluvia anticipada a la temporada y lluvia después de la temporada, lluvia temprana, lluvia tardía, de manera que la tierra nuevamente sería regada por la bendición de Dios, y entonces su pueblo nunca jamás sería avergonzado. Esta profecía, que además de que se estaba refiriendo a lluvias, pero en realidad estaba hablando de algo diferente, de un sentido espiritual. Estaba hablando de un derramamiento del Espíritu Santo. Les dice que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Quiero que ustedes tomen nota. Está hablando de lluvias, pero luego introduce un derramamiento del Espíritu Santo. Un derramamiento que alcanzaría a hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, siervos, a todo tipo de personas podían recibir de ese derramamiento. Se trataba pues de la lluvia del Espíritu, un derramamiento que sería a tiempo y fuera de tiempo,
un derramamiento cuando todo va bien, un derramamiento también cuando las cosas van mal, cuando se ponen difíciles. Todos nosotros sabemos que al vivir aquí en esta tierra hay temporadas en donde parece que todo va bien y hay temporadas en las cosas se ponen difíciles. Pero entonces dice el Señor que sin importar la temporada, los ojos de Dios estarían sobre nosotros durante todo el año y no dejaría de haber un derramamiento, no dejaría de haber lluvias tempranas, lluvias tardías sobre nosotros. Es la lluvia de su Espíritu Santo. El profeta Oseas igualmente habló de esto al respecto. Si alguien puede leer Oseas 6, del verso 1 al 3, por favor. ¿Alguien? Yo dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Hasta ahí? El profeta Oseas también está hablando, si se dan cuenta, de un nuevo tiempo. Dios había castigado a su pueblo conforme a lo que decía la ley, pero vendría un nuevo tiempo, dice el profeta Oseas, en que después de 2 días, en el tercer día, los resucitaría y entonces todos vivirían delante de él. Cuando esto ocurriera, a partir de que esto ocurriera, de que fueran resucitados al tercer día, Dios mismo visitaría a su pueblo como una lluvia temprana, como una lluvia tardía. Eso es lo que está diciendo el profeta Oseas. Vendría resurrección al tercer día. No Jesús resucitaría, sino que nos resucitaría. La humanidad que creyera en él resucitaría. Y cuando esto ocurriera, dice, Dios mismo vendrá a nosotros como la lluvia. Dios mismo vendrá a nosotros. Es el Espíritu Santo el que venía a nosotros como la lluvia. Así es que, bueno, esta profecía, ustedes lo saben, se cumple en aquel día de Pentecostés. Jesús había resucitado al tercer día. 50 días después de haber muerto, ocurre que están aquellos 120 discípulos en ese primer piso de la ciudad de Jerusalén, están orando, esperando la promesa del Padre, y de repente desciende sobre ellos el Espíritu Santo, y todos empiezan a hablar en lenguas, dice, lenguas de fuego se asentaron sobre sus cabezas. Fue algo extraordinario lo que ocurrió allí, y entonces llegó mucha gente oyendo el griterío, oyendo el estruendo, oyendo lo que estaba sucediendo. Llegó muchísima gente para ver qué estaba pasando. Y cuando los vieron, dice la palabra que pensaron que estaban borrachos. Eran 120 personas con un comportamiento atípico, con un comportamiento raro, estaban hablando en otras lenguas, gritando, riendo, llorando probablemente. Así es que pensaron que estaban borrachos. El apóstol Pedro se puso en pie en ese momento y les dijo, hey, estos no están borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Como les he dicho, aquí en México eso no sería inconveniente, pero allá sí, ¿no? O sea, a las 9 de la mañana no era hora para estar borrachos. Entonces dicen, no, apenas son las 9 de la mañana, no es momento para estar borrachos. Lo que ustedes están presenciando es el cumplimiento
de la palabra profética de Joel, quien dijo que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Allí, en ese primer piso, cuando estaban los 120 discípulos, pues había mujeres, había hombres, había jóvenes, había gente más vieja, había gente pobre, ciertamente no había nobles, había pescadores, había gente iletrada, había un cobrador de impuestos, en fin, o sea, era un mosaico multicolor lo que tenían ahí de personas, y sobre todos ellos cayó el Espíritu Santo, y Pedro se esforzaba en decirles, esto es lo que ocurrió. El Espíritu Santo ha caído sobre nosotros, el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana ha llegado la lluvia del Espíritu Santo. Después de 3 días nos resucitaría y vendría a nosotros como la lluvia, como lluvia temprana y lluvia tardía. Algunos teólogos aseguran que si la Biblia habla de lluvia temprana, una temporada de lluvia y luego una lluvia tardía, es porque se está refiriendo a una parte cronológica en la cual ese derramamiento que hubo en el día de Pentecostés es el inicio de la lluvia temprana, es la lluvia temprana que cayó sobre los creyentes, sobre la iglesia, una lluvia temprana. Después de eso vendría pues la temporada de lluvias, en donde el Espíritu Santo se derramaría, etcétera. Pero nosotros podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia que por mucho tiempo la iglesia se apartó así terriblemente de las cosas de Dios y de los principios de Dios, no había revelación, no había nada. Hubo siglos enteros horripilantes, ¿no? Toda la Edad Media, el oscurantismo, todo esto en donde la iglesia estaba más preocupada en tener dinero, en tener poder, en poner reyes, en quitar reyes, en tener poder político, poder económico, control sobre todas las cosas. En ese tiempo, pues no había realmente un derramamiento del Espíritu Santo, vamos a llamarle generalizado. Yo no dudo que hubiera personas aquí y allá que habían tenido una comunión con Dios probablemente y sobre ellos había caído el Espíritu Santo. No dudo que eso haya ocurrido, pero, pero estoy hablando sobre una parte generalizada, ¿no? Después de eso, bueno, en la historia podemos ver que se levantan hombres, ¿no? Que empiezan a ser inspirados y tienen revelación del Espíritu Santo y empiezan a traer, pues, cosas diferentes y son perseguidos por la misma iglesia, ¿no? Girolamo de Savonarola, por ejemplo, en Florencia, en los tiempos del Papa Alejandro VI, 100 años después, él mismo profetizó que vendría otro que nadie lo podría parar, y ese era Lutero. Llegó Lutero, la Reforma, y entonces las cosas empiezan a cambiar, empiezan a haber hombres como, después de todo eso, como Juan Calvino, luego ah, hombres que traerían avivamiento a diferentes lugares, y el Espíritu Santo empieza a derramarse nuevamente sobre la tierra, ¿no? Podemos ver ya más cercano hacia estos años, en el siglo
XIX, siglo XX, que empiezan a ocurrir varios hombres con avivamientos aquí y allá, y entonces el Espíritu Santo empieza a ser derramado y empezamos a ver que la revelación empieza a fluir y empieza a haber una gran revelación de las Escrituras. Hoy día nosotros estamos disfrutando tiempos de una revelación impresionante de la palabra de Dios. O sea, ya es una locura realmente. O sea, nosotros hemos heredado mucho de las revelaciones magníficas que recibieron grandes hombres anteriormente, ¿no? John Alexander Dowie, ahorita se me fue ese nombre, Smith Wigglesworth, sí, pero grandes revelaciones, ¿no? Que hubieron. Pero el día de hoy, el Espíritu Santo se derrama de una manera padrísima en diferentes lugares, en diferentes iglesias, por todas partes. El Espíritu Santo se está derramando incluso con revelaciones poderosas. Yo puedo ver que tenemos una lluvia, una fuerte lluvia sobre nosotros. Todos los teólogos han dicho, bueno, llegó la lluvia temprana, llegó la temporada y como que se dejó, como que pasaron las lluvias. Pero ha llegado una lluvia tardía, la lluvia tardía que estaba prometida, de tal manera que esa lluvia tardía que está prometida es el presagio de que ha llegado el final del tiempo de la gracia, es lo que dicen los teólogos, ¿no? Hay una lluvia temprana con un derramamiento sobrenatural, poderoso, magnífico, y hay una lluvia tardía en la cual está presagiando que este tiempo de gracia está llegando a su fin. Esta interpretación teológica, como les digo, suena bien al ver esos sucesos de la historia. Sin embargo, yo creo que también esta palabra profética muestra pues que los ojos de Dios están sobre nosotros, sobre sus hijos. Sus ojos están abiertos, como lo dijo en Deuteronomio 11. Sus ojos están abiertos sobre nosotros desde el principio hasta el final de nuestra vida. Desde el principio y hasta el final. Si hablamos de nuestra vida y no de la historia de la iglesia, sino sobre la vida de un creyente, la vida de un hijo de Dios, los ojos de Dios están abiertos sobre él desde el principio y hasta el fin, y entonces derrama de su Espíritu Santo, derrama de su bendición sobre nosotros todo el tiempo. Y entonces son, como les decía, tiempos buenos, tiempos malos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo, que él recibió un derramamiento del Espíritu Santo por imposición de manos de un hombre llamado Ananías. El Espíritu Santo comenzó a darle al apóstol Pablo grandes revelaciones de las Escrituras. Él ya sabía las Escrituras, él era un fariseo instruido, pero entonces el Espíritu Santo le empieza a dar gran revelación y entonces esa revelación queda escrita para todos nosotros, una revelación de las cosas del Antiguo Testamento para que nosotros las pudiéramos comprender. Durante todo ese tiempo en que el Espíritu Santo estuvo derramándose sobre Pablo, él fue duramente perseguido. Si ustedes leen los Hechos, una vez fue apedreado, otra vez fue azotado y después encarcelado en un calabozo. Después de eso sufrió un naufragio, pero cada vez que parecían que las cosas estaban todas en su contra, el Espíritu Santo se manifestaba poderosamente con él, librándole, dándole autoridad, dándole poder, dándole unción, dándole revelación. Así es que en tiempos en donde todo iba bien y en tiempos donde parecía que iba todo mal, el Espíritu Santo se seguía derramando todo el tiempo sobre el apóstol Pablo. Yo puedo ver en el apóstol Pablo un tiempo de lluvia temprana, cuando
fue impuesto sobre él las manos por Ananías, un tiempo de lluvia intensa y luego la lluvia tardía igual sobre él, estando encarcelado en Roma, sigue teniendo grandes revelaciones y lleno del Espíritu Santo. Así es que si le damos esa interpretación teológica, bueno, está hablando de una parte cronológica. ¿Tiene sentido? Sí. Estamos viviendo, de acuerdo a esa interpretación teológica, pues estamos viviendo el tiempo de la lluvia tardía, el tiempo de un derramamiento del Espíritu sobrenatural sobre la iglesia, porque es el final de este tiempo de la gracia. Si hablamos de la vida personal en cada creyente, los ojos de Dios están puestos sobre él durante todo el tiempo, desde el inicio y hasta el final, y Dios va a estar trayendo una lluvia abundante. Dios viene a nosotros como lluvia temprana y lluvia tardía. Bueno, dice el profeta Isaías, si lo pueden leer, por favor, alguien, capítulo 55, del verso 10 al verso 13. Ya saben que en cualquier momento pueden levantar su manita y hacer algún comentario o alguna pregunta, ¿eh? Ya lo saben, tienen toda la libertad para poderlo hacer. Isaías 55 del 10 al 13. Yo leo, dice Isaías 55, 10, 13, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldrán y con paz serán vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, y nunca será raída. Gracias, Blanca, gracias. El profeta Isaías declara que de la misma manera en que la lluvia desciende del cielo y no regresa al cielo, sino que riega la tierra y tiene la función de hacer germinar la semilla y tiene la función de hacer brotar la hierba y que produzca, que dé abundante fruto, que le dé semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra, que no volverá vacía, sino que será prosperada y producirá todo lo que Dios quiere que produzca. Este derramamiento de lluvia, dice, haría una transformación. Si antes lo que crecía en esa tierra era zarza, ahora crecerá un ciprés. La zarza es un árbol pequeñito, que no tiene hojas, es espinoso, pero el ciprés es un árbol grande, frondoso, muy alto. Hay una gran diferencia entre una zarza y un ciprés, es un crecimiento, una altura. Y en lugar de ortiga, que es una planta urticácea, es decir, una planta que si tú la tocas te genera comezón, urticaria, te genera ronchas. Es una planta que se defiende a sí misma de esa manera, o sea, impide que la gente la toque porque te genera urticaria. Dice, en lugar de ortiga, se van a convertir en un arrayán. El arrayán, por el contrario de la ortiga, produce un aceite que es medicinal, que produce sanidad para el cuerpo. Así es que
En lugar de ser una ortiga que siempre se está peleando con todos y siempre se está defendiendo y siempre está a la defensiva, dice, va a crecer una persona que sea una bendición para los demás, una persona que los demás quieran estar con él y no como con la ortiga. Este derramamiento produciría una transformación. El Espíritu Santo derramado es el que le da vida a la palabra de Dios. La palabra escrita por sí misma nos dice la palabra que nadie la puede comprender, nadie la puede recibir. El Espíritu Santo es el que la inspiró y el Espíritu Santo es el que la tiene que revelar. Ninguna interpretación de una persona, por más sabia que quiera ser, puede realmente conocer lo que Dios nos quiso decir en la palabra, si no es el Espíritu Santo el que nos lo revela. Así es que el Espíritu Santo es quien hace germinar la palabra de Dios para que dé un fruto abundante, fruto abundante. Hemos leído muchas veces que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra que contra tales cosas no existe ley. El fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que quiere el Señor que produzca su palabra? Fruto. El derramamiento del Espíritu Santo produce fruto. La palabra es germinada y entonces la palabra, una vez germinada, produce fruto abundante. Contra tales cosas, dijo el apóstol Pablo, Gálatas 5:22, dice, no hay ley. 15 largos siglos duró el antiguo pacto de la ley. Y durante esos 15 siglos, la palabra de Dios nos dice que el saldo fue ninguna persona justa. No hay justo ni aún uno, nos dice la palabra. Todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y esto no fue porque la ley fuera mala, sino porque, como hemos visto anteriormente, el hombre era carnal, incapacitado para vivir conforme a una ley santa y una ley espiritual. Es así como Jesús entonces quita el pecado del mundo, pero no solamente eso, sino que nos envía la lluvia del Espíritu Santo. Nos resucita el tercer día y entonces Dios desciende sobre nosotros como la lluvia para hacer germinar la semilla de la palabra de Dios y entonces hacer que haya fruto abundante. Dice ahí que esa palabra produciría lo que Dios quiere. La palabra produce lo que Dios anhela, la voluntad de Dios. Es así como podemos comprender lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Alguien lo puede leer? Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Alguien? Yo lo leo entonces. Bueno. A ver, dale. 2:13, ¿verdad? Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Ok.
el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, dice, damos muchas gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra, no la recibieron como una palabra que viniera de hombres, sino la recibieron como en realidad es la palabra de Dios, la cual, dice, escuchen bien, actúa, la cual actúa en cada creyente. Escuchen bien, la palabra de Dios que ha sido enviada producirá lo que Él quiere. El Espíritu Santo la hace germinar, la hace producir y le hace dar fruto abundante. La lluvia del Espíritu produce germinar y producir. Y la palabra de Dios producirá lo que Dios quiere. Aquí dice claramente que la palabra de Dios es la que actúa. Yo creo que enrolados, ¿no? En este asunto de la ley, en que el hombre tenía que obedecer cada uno de los mandatos establecidos por Dios. Hoy día, mucha gente, sin haber recibido esta revelación, insiste en que cada persona tiene que actuar la palabra de Dios. Sigo leyendo a muchísima gente en las redes sociales diciendo que si la palabra de Dios no es actuada por nosotros, no sirve para nada. De tal manera que asumen que la responsabilidad de actuar la palabra es nuestra. Es decir, ellos asumen que seguimos dentro de la ley. Dios dice algo y yo tengo que esforzarme por cumplir lo que Dios ha dicho. Ese era el principio de la ley y eso fue lo que hizo que fallara. Porque el hombre, siendo carnal, está incapacitado de poder cumplir una ley que es espiritual y que es santa. Así es que, si insistimos en que la gente se esfuerce por cumplir la palabra de Dios, pues los estamos metiendo en el antiguo pacto de la ley y ya sabemos que produce 0 personas justas. Es absurdo. Si la palabra de Dios nos dice que su Espíritu Santo ha sido enviado para germinar y hacer producir la palabra y dar fruto abundante, y que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que contra ese fruto no existe ninguna ley. Entonces, un cristiano que anda en el Espíritu y cuyo fruto es el que les he dicho, ni siquiera preocupado debería de estar de si está haciendo algo malo. Ni preocupado debería de estar porque alguien le enseñara qué está bien y qué está mal. Ni preocupado debería de estar que si esto es un mandato, que si no es un mandato y que no sé qué, o sea, ni preocupado. El Espíritu Santo hace que la palabra produzca. Escuchen bien, dice aquí, la palabra de Dios, dice el final de 1 Tesalonicenses 2:13, dice, la cual actúa en nosotros los creyentes. Esto, entonces, es, no sé, algo totalmente diferente. Por una parte nos dicen que el cristiano tiene que actuar la palabra de Dios, y por el otro lado, la Biblia mismo nos dice que la palabra es la que actúa. Por mucho tiempo se ha pedido que los cristianos sean actores y actrices interpretando el papel de un hijo de Dios. Pero
cuando un cristiano interpreta el papel de un hijo de Dios es porque no lo es. Está interpretando un papel que no es. O sea, un actor interpreta un papel de un personaje que no es. Eso es un actor. Y entre mejor sea el actor, lo interpreta de mejor manera. Pero aunque lo interprete genial, nunca será aquella persona. Nunca lo va a ser. Actores maravillosos en México tenemos, ¿no es cierto? Hace poco veía yo una serie en donde estaban mostrando la historia de Porfirio Díaz, interpretada por un superactor, López Tarso. Qué actor tan impresionante, interpretó a Porfirio Díaz, creo que de una manera genial, pero López Tarso jamás fue Porfirio Díaz. Cuando un cristiano se esfuerza por actuar la palabra de Dios, jamás es un hijo. El hijo no tiene que actuar como hijo. El hijo es un hijo. El hijo lleva la simiente, el hijo lleva la genética, el hijo se parece al padre. El hijo es hijo. Tiene que interpretar el papel. Sí, Hilda. Es que no es lo mismo, ¿no? O sea, actuarla que vivirla. O sea, la tenemos que vivir, no Tenemos actuar. que ella actúe en nosotros. O sea, la palabra es la que va a actuar en nuestra vida de tal manera que nosotros seamos ahora diferentes. En lugar de arrayán, crecerá ciprés. En lugar de ¿cómo se llama? Ortiga. Ortiga. En lugar de ortiga, en lugar de zarza, crecerá ciprés. En lugar de ortiga, será un... Eso es transformación. ¿Cómo se produce la transformación? Por la palabra germinada por el Espíritu Santo. Imagínate tú a la zarza interpretando un ciprés, No, pues nunca. ¿ok? Imagínate tú a la ortiga interpretando al arrayán. No se puede, su naturaleza es totalmente diferente, ¿no? Sí, claro. Sí. Este, Ok. Blanca, Ay, perdón. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo lo entiendo perfectamente bien, pero una persona me decía, aquí, por ejemplo, en Mateo 7:24 dice, cualquiera que me oye y hace estas palabras, lo voy a comparar. Y me decía, aquí dice que tengo que hacer, ¿sí? O sea, dice claramente, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y también me decía, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o eres prudente o eres imprudente. Entonces, yo le decía, es que también el Espíritu de Dios es el que produce en ti tanto el querer como el hacer. Pero tú tienes que tener ese espíritu. Si tú no tienes el espíritu, pues no puedes hacer. O sea, tienes que estar inspirado por el espíritu. Él es el que te provoca el hacer como el querer para que se dé ese fruto. Entonces, no sé, ahí como, o si le contesté bien o no, o qué, mira, el asunto es o sea, es correcto. Cualquiera que me escuche estas palabras, si las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron los vientos, vinieron las tempestades, azotaron con fuerza, con ímpetu sobre él, y su casa permaneció porque estaba fundado sobre la roca. La primera parte de esto es escuchar la palabra, ¿no? Cualquiera que escucha. O sea, entonces la primera, tienes que estar en contacto
con la palabra de Dios. Si no estás en contacto, pues ni siquiera estás en el primer paso, ¿no? Ahora, el segundo paso, y las hace. ¿Cómo puedo yo hacer lo que Jesús dijo? ¿Cómo puedo yo realizarlo? Bueno, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Ok? El que me ama, mi palabra guardará. Y entonces vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, yo tomo la palabra y la guardo, la atesoro. Yo quiero hacer la palabra de Dios. Ahora, entonces dice, vendremos a él. Está hablando que vendrá el Espíritu Santo, viene el Padre, viene el Hijo, vendremos a él y haremos morada con él. El Espíritu Santo es el que me habilita para que yo pueda hacer lo que la palabra de Dios dice. No hay otra forma. La palabra de Dios actúa en mí y entonces yo soy habilitado para hacer lo que la palabra de Dios dice. Si no, el Espíritu Santo no viene a mí, no voy a poderlo hacer por más que me esfuerce. Nuevamente, es el antiguo pacto de la ley. Tú tienes que obedecer, tú tienes que esforzarte por cumplir las cosas. Nadie lo pudo hacer, nadie pudo. La respuesta de Dios a esa incapacidad es su Espíritu Santo. Ese dicho, el problema de la ley fue una incompatibilidad de naturalezas. La ley era santa y era espiritual. El hombre era carnal. Acá está el hombre. ¿Ok? Pues no puedes, no se puede. ¿Qué es lo que hace Dios? Envía a su Hijo Jesucristo, quita el pecado y envía a su Espíritu Santo para levantarnos a este nivel, al nivel espiritual en donde sí podamos vivir en la voluntad de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para que nosotros que éramos carne pudiéramos convertirnos en verbo. La palabra de Dios que actúa. La palabra actuante, ese es el verbo, la palabra que actúa. Así es que la palabra de Dios es la que actúa por el Espíritu Santo que nos transforma. La palabra que hace un cambio en nuestras vidas. Para terminar, quisiera que apreciaran esto. Deuteronomio 28:12. Por favor. Mm. 28:12. ¿Están conmigo? Ajá. ¿Alguien lo lee o lo leo yo? Pues si quieres yo lo leo, no sé, ya nadie dijo. Bueno, dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, Hasta ahí. y prestarás a muchas naciones Hasta ahí. y tú no pedirás prestado. Hasta ahí. Sí, A ver, no escuché. abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Quisiera que ustedes vieran esto, ¿no? Esta palabra está hablando de lluvia de agua, pero hemos conocido que tiene un sentido espiritual que se trata de ¿ok? Entonces dice Dios que abrirá su buen tesoro, el cielo.
Quisiera que ustedes vean cuál es el tesoro de parte de Dios, cuál es su tesoro, el cielo. Voy a abrir el cielo para ustedes, para enviar sobre ustedes la lluvia del Espíritu Santo y bendecir toda la obra de sus manos. La lluvia del Espíritu no solamente es revelación, no solamente es transformación, no solamente es que podamos cumplir con la voluntad de Dios, no solamente es fruto del Espíritu, sino que la lluvia del Espíritu también trae bendición sobre toda la obra de nuestras manos. Véanlo bien. Es bendición para ti. Así es que como un agricultor anhela las lluvias de agua sobre sus parcelas, nosotros debemos de anhelar, pedir que Dios envíe más y más y más la lluvia de su Espíritu Santo sobre nosotros, porque Dios no da su Espíritu Santo con medida. No hay medida para el Espíritu Santo que sea derramado sobre nosotros. Así es que pidamos más y más, anhelemos más y más. Es una promesa de parte de Dios. Voy a abrir mi buen tesoro sobre ti. Voy a abrir el cielo y voy a derramar sobre ti la lluvia a su tiempo. Lluvia temprana, lluvia tardía, lluvia a su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos. Así es que anhelemos más y más de la llenura, del derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Está prometido, es algo maravilloso sobre nuestras vidas, la lluvia temprana y tardía. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto? Ya hicieron algunos comentarios, preguntas. ¿Qué más pueden comentar o preguntar? Nada de nada. ¿No? ¿Todo clarito? Ok. Muy bien. Pues entonces, que Dios les bendiga muchísimo y nos estamos viendo este próximo domingo. Que Dios derrame más y más de sus lluvias sobre nosotros este domingo y sobre ustedes. ¿Sale? Que Dios les bendiga. Bien, amén. Bye, bye. Hasta luego. Igualmente, bendiciones a todos. Bye. Igual.